En España hay 15.000 funcionarios de prisiones que trabajan en 92 centros custodiando a más de 46.000 reclusos. Los trabajadores de las cárceles realizan su labor sin un estatus de agente de la autoridad, con protocolos de trabajo propios del siglo XIX y exponiéndose continuamente a agresiones que pueden acabar con su vida. Recientemente, la justicia ha condenado a la prisión de Cuenca por la brutal agresión en noviembre de 2021, sufrida por un funcionario de prisiones a manos de un preso violento que casi le cuesta la vida. En la sentencia queda acreditado que los funcionarios no contaban con material de protección suficiente ni adecuado para controlar a ese delincuente. Además, los magistrados condenan al Estado como responsable civil subsidiario de la muerte del funcionario por no haber proporcionado información adecuada a los funcionarios sobre la peligrosidad del reo y por no haberle enviado a un centro penitenciario con las medidas de seguridad adecuadas a la peligrosidad de ese tipo de convicto. Para abordar esa penosa situación en la que trabajan los funcionarios de prisiones, tenemos comunicación con Montse Valcárcel, coordinadora nacional del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar. Doña Montse, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos, Javier? Bueno, la sentencia sobre esa agresión a un funcionario de la prisión de Cuenca a manos de un delincuente, ¿puede suponer algún cambio, alguna mejoría para las condiciones de trabajo de los funcionarios de prisiones? Vamos a ver, debería suponer una mejoría, lo que pasa que nosotros lo dudamos mucho. En primer lugar, déjame que mande todo nuestro apoyo al compañero jefe de servicios que casi pierde la vida por el ataque de este preso multireincidente y peligroso, y de la cual está sufriendo aún consecuencias psicológicas, con lo cual para nosotros queríamos mandarle todo nuestro apoyo al compañero en primer lugar. Y después lo que te comentaba, debería suponer mejoras, pero tú piensas que en esa sentencia, tanto el fiscal como el abogado del Estado, que en teoría está para proteger a los funcionarios de prisiones, para defenderle por la agresión que ha sufrido, se opusieron, ¿sabes?, a que fuera declarado como ha sido así, atentado a la autoridad. Entonces creemos que la política, pero en instituciones penitenciarias, no va a cambiar, porque en este caso lo que más les interesa es que no sean declarados responsables civiles subsidiarios y tengan que pagar una indemnización al funcionario que fue agredido en el ejercicio de su cargo, no nos olvidemos. Entonces sí que creemos que va a sentar jurisprudencia de cara a lo demás, pero no creemos que la política en instituciones penitenciarias vaya a cambiar. Cuénteme por qué los protocolos de trabajo de los funcionarios de prisiones están obsoletos. Mira, tú piensas que en la normativa, incomprensiblemente, de instituciones penitenciarias, hay normativa preconstitucional. Y desde entonces, desde antes de 1977, siguen sin cambiar, sin actualizar los protocolos, sin actualizar las normativas. Ha cambiado muchísimo el modelo de delincuencia y las funciones y las atribuciones de los funcionarios de prisiones. Y no están cambiando los protocolos. Necesitamos una actualización ya. Nosotros hemos pedido un estatuto propio, una normativa específica que regule nuestro trabajo singular, porque estamos incluidos dentro del marco de la Administración General del Estado y evidentemente no somos administrativos. Tenemos unas peculiaridades porque ejercemos de bomberos incluso dentro de las prisiones, de psicólogos, en contacto con gente muy peligrosa, y todo eso no está regulado, no está actualizado. La Secretaría General crea instrucciones a golpe de lo que va sucediendo a salto de mata, y necesitamos una normativa y que se actualice realmente lo que está, todo cómo ha variado instituciones penitenciarias desde que se aprobó la Constitución en España. ¿Es verdad que muchos funcionarios víctimas de alguna agresión no se atreven a denunciar por miedo que al revisarse los vídeos de seguridad alguna de sus actuaciones pueda ser sacada de contexto y se le acuse de no haber cumplido con el protocolo? No es cierto. No es cierto. Los funcionarios de prisiones sabemos muy bien lo que hacemos, cuáles son los protocolos de actuación en caso de que tengamos que emplear la mínima fuerza imprescindible para reducir a un interno porque está protagonizando un incidente violento poniendo en peligro la vida de otros internos, la suya misma o la de los trabajadores penitenciarios. Lo que sucede es de lo que hablábamos, los protocolos establecidos hacen que el funcionario se sienta totalmente indefenso, porque piensa que nosotros tenemos un régimen interno que no está regulado al igual que está regulado en otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como la Policía Nacional o la Guardia Civil, y nosotros tenemos lo que ellos llaman información reservada,
donde en el momento que se intenta esclarecer los hechos, que para eso se abren las investigaciones, para esclarecer los hechos, digamos que ellos consideran que tienes que decir la verdad, toda la verdad, sin tener en cuenta que eso puede atentar contra la presunción de inocencia de la Constitución que tenemos todos los españoles, independientemente de que seamos funcionarios o no. Mira, en este sentido te puedo señalar que ha habido un contencioso que hemos ganado porque al que fue el portavoz de nuestro sindicato pretendían obligarle, le dieron órdenes para que declarara contra sí mismo, cosa que se negó. Y hemos tenido que, le cayó una sanción, le abrieron un expediente y le suspendieron de empleo y sueldo. Nos tocó ir a los tribunales a un contencioso que va a sentar jurisprudencia y van a tener que cambiar toda esa normativa. Entonces, no hay ningún miedo a la revisión. Lo que hay miedo es a los expedientes penitenciarios que son abiertos de manera, digamos, un tanto alegal por parte de la Secretaría y que ocasionan muchos perjuicios a los funcionarios. De eso es lo que hay miedo. De eso y de todo el procedimiento judicial posterior, donde en la mayoría de los casos no caen unas, digamos, dependiendo de la voluntad de los jueces, pues puede ser considerada una simple falta, con lo cual pierdes muchísimo tiempo para que realmente no obtengas luego la justicia que necesitas. Pero el régimen sancionador que se aplica a los reclusos a causa de su comportamiento violento, ¿es el adecuado, por tanto, para prevenir futuras agresiones a los funcionarios? A ver, aquí hay que diferenciar las sanciones que se imponen a los internos en el momento que cometen faltas disciplinarias que están reguladas en el reglamento penitenciario es a nivel administrativo. Entonces, como máximo te puedo decir que la sanción más grave, que es la de aislamiento en celda, pues en el momento que pasan 14 días tiene que ser autorizada por el juez de vigilancia con las debidas garantías legales. Entonces, una cosa es una sanción disciplinaria que nosotros imponemos, que impone el órgano colegiado en este caso, y otra cosa es cuando se producen incidentes muchísimo más graves, como el que ha sucedido, por ejemplo, volvemos a recordar el caso del compañero de Cuenca, o de la multitud de agresiones que suceden a diario, porque recordemos que todos los días un funcionario de prisiones es agredido en España. Entonces, ahí el reglamento interno, la sanción que se impone desde luego es insuficiente, porque nosotros creemos que ahí se tiene que derivar una responsabilidad penal. Y la responsabilidad penal no está recogida en el régimen sancionador. Digamos que el reglamento penitenciario está para los incidentes, entre comillas, menos graves, faltas menos graves, pero las faltas graves no están recogidas en ese expediente sancionador y deberían ser reguladas de otra manera por parte de la justicia. Hay algo que no alcanzo a entender. ¿Cómo es posible que los funcionarios de prisiones no tengan reconocido el estatus de agente de la autoridad como sí tienen policía y guardia civil? Pues mira, es algo que nosotros tampoco entendemos, ¿sabes? Porque no solo policía y guardia civil, es que los autobuses, los médicos, los maestros, hay multitud de colectivos que en el ejercicio de sus funciones tienen reconocido ese carácter. Entonces es algo que venimos reclamando desde hace años. Y, por ejemplo, la oposición presentó una proposición de ley y fue rechazada por el gobierno actual. Y incluso el propio gobierno presentó eso mismo el año pasado. Incomprensiblemente llevan pidiendo 18 aplicaciones para que eso se vote en el Congreso. Con lo cual no hay una voluntad de que seamos reconocidos como agentes de la autoridad y desconocemos el por qué, porque evidentemente dentro, aparte de la parte tratamental, que la cumplimos a rajatabla, de la reinserción y reeducación que está establecida en la Constitución, hay una parte regimental y, digamos, de policías, porque nos dedicamos a incautar drogas, móviles en manos de acosadores a las víctimas de violencia de género. Entonces tenemos unas labores policiales por las que luego sufrimos unas consecuencias y no somos reconocidos agentes de la autoridad. Entonces estamos a la espera de que el gobierno, definitivamente el señor Marlaska, antes de que acabe la legislatura, esperemos que lo eleve al Congreso y al Pleno, se pueda votar y seamos reconocidos agentes de la autoridad. Pero es algo que no entendemos ni nosotros ni la sociedad en general. Es algo que no entiende nadie. Desde el año 2000, los funcionarios de prisiones han sufrido más de 7.500 agresiones a manos de los delincuentes encarcelados. En 2022, las agresiones se dispararon un 40% respecto al año anterior.
¿Qué es lo que está fallando dentro de las cárceles españolas? Pues mira, fundamentalmente es la falta de consecuencias ante las agresiones. Ya. Entonces, volvemos a lo que me preguntabas antes. En el momento que no somos agentes de autoridad y dependemos de que la autoridad judicial considere si es una falta o un delito de atentado a la autoridad, pues las agresiones a los internos les pueden salir gratis. No suponen un incremento de condena. Pueden suponer la sanción disciplinaria que te he comentado antes de aislamiento en celda de 14 días. Entonces ellos lo primero que te dicen es: te voy a matar porque me sale gratis. Entonces, evidentemente, el número de agresiones aumenta. Si a eso le sumas que la tipología de interno ha cambiado y cada vez son más violentos, si a eso le sumas que los funcionarios cada vez, la media de edad va subiendo, pues si a eso le sumas que falta actualización de la normativa penitenciaria y reconocimiento de nuestras funciones, pues creas un caldo de cultivo donde todo está mezclado y al final quien lo sufre es el funcionario que está en el patio, en contacto directo con los internos. Recordemos que nosotros no estamos como los americanos subidos en torres con rifle. No llevamos medios coercitivos en el ejercicio de nuestras funciones. Los funcionarios de prisiones están en contacto directo con los internos única y exclusivamente con un boli y un walkie. No llevamos ni porras, y mucho menos armas de fuego que no existen, ni tampoco taser. Otra de las cosas que se deberían plantear y mirar a ver que igual que se hace con la policía y se actualizan los medios materiales, pues deberían pensarse qué se necesita en prisiones en caso de que tengamos delincuentes muy violentos. ¿Y son suficientes 15.000 funcionarios de prisiones para 92 cárceles y para 46.500 reclusos? Evidentemente no son suficientes. Mira, los 15.000 que has mencionado son los funcionarios que están en vigilancia interior, los que están en contacto con los internos. En realidad somos 22.000, porque hay otras áreas, ya sabes, de oficinas, área mixta, todos los profesionales, educadores, psicólogos, los mandos directivos. O sea, en total somos unos 22.000, pero en contacto con los internos 15.000. Y no somos suficientes porque la ratio es 2 funcionarios en los módulos con 100 y pico internos, porque trabajamos a turnos. Los 15.000 funcionarios no trabajamos a la vez. El señor Ortiz y el señor Marlaska tienen la costumbre de hacer una división sencilla. Dividen el número de internos entre funcionarios y dicen que tocamos a 4. Vamos a ver, señores, no estamos las 24 horas todos los días del año trabajando todos a la vez. Trabajamos a turnos y la ratio son 2 funcionarios. Si a eso le sumas que ellos mismos reconocen que faltan 4.000 funcionarios, que no se están cubriendo las plantillas, que faltan 4.000 funcionarios, pues es claramente insuficiente. Pero es que ellos sacan ofertas de empleo público de 1.000 funcionarios cada año y resulta que se están jubilando más de 1.000. Tasa de reposición 0. Con lo cual, ¿cómo vamos a ser suficientes? Es imposible que seamos suficientes si ellos lo saben. Necesitamos una oferta de empleo público extraordinaria, por lo menos de 4.000, para cubrir la plantilla que está sin cubrir. Entonces, no, desde luego no. Ya. Tengo entendido que en el campo de Gibraltar la situación de los funcionarios de prisiones es especialmente peligrosa. ¿Me puede contar por qué? Pues mira, lo que te comentaba de los nuevos modelos de delincuencia organizada que tenemos, que no teníamos antes, porque antiguamente el único problema que teníamos, digamos, grave era el de terrorismo de ETA. Pero eso ha cambiado. Pues piensa que ahora, pues aparte de las bandas del este y la trata de mujeres, o las bandas latinas, todo el tema de violencia de género de los agresores sexuales, tenemos un problema con el yihadismo bastante grave también. Piensa que hace poco a un compañero en Zaragoza le mandaron un paquete bomba. Pero es que además tenemos el problema del narcotráfico. ¿Dónde se sitúa principalmente? Pues igual que antiguamente hablábamos del contrabando de tabaco en la zona de Galicia o de drogas, donde había otro problema grave, ahora ese problema se ha trasladado al campo de Gibraltar. Entonces el problema del narcotráfico en Gibraltar lo están sufriendo la Policía Nacional, la Guardia Civil, pero evidentemente también los funcionarios de prisiones, porque ellos detienen a los narcotraficantes que van a parar todos a las prisiones de Cádiz. Entonces, esa concentración de narcos en las prisiones de Cádiz crea un ambiente irrespirable para los funcionarios, porque se reciben presiones en los órganos colegiados encargados de tramitar o decidir si un preso es apto para el disfrute de permisos o de terceros grados. Esas presiones
que estamos recibiendo por parte de los narcos, que han traducido en la quema de 2 vehículos particulares de trabajadores penitenciarios que han tenido que trasladarse de puesto de trabajo porque no podían aguantar la presión. El propio director de Botafuegos, César Salaverry, manifestó su apoyo a los funcionarios, dijo que no nos íbamos a arrodillar ante esas presiones, director que, por cierto, ha sido cesado telefónicamente por parte de la Secretaría General, desconociendo los motivos. Para nosotros era un buen director que apoyaba a su plantilla. Entonces, el clima que hay en Algeciras y en Cádiz es irrespirable. Nosotros pedimos, por favor, a la Secretaría General que tome medidas. Igual que en su día se ordenó la dispersión de los presos de ETA, deberían, según nuestro criterio, dispersar a los narcotraficantes, porque mantenerlos a todos en las mismas prisiones hace que el trabajo no pueda llevarse a cabo, porque la gente, realmente te lo digo, tiene mucho miedo. Son sitios pequeños, conocen a tu familia, y en el momento que tocan a la familia, pues ya sabemos todos lo que es el miedo. Entonces, así no se puede trabajar. Así no se puede trabajar. Está claro. Se ha creado una plataforma, incluso pidiendo un aumento de sueldo para ese tipo de prisiones, que desde nosotros es prisiones, Guardia Civil y Policía Nacional, que para nosotros está totalmente justificado, porque creemos que se están jugando la vida literalmente todos, las fuerzas y cuerpos de seguridad y los funcionarios de prisiones. Sí, es bastante triste. Un último detalle. Creo que solamente hay 2 centros psiquiátricos penitenciarios en toda España. ¿Son suficientes para internar a aquellos reclusos que presenten problemas mentales o que por orden judicial deban estar en esas circunstancias? Pues mira, no son suficientes, evidentemente. Igual que te hablaba antes de los nuevos modelos organizativos, la verdad es que cada vez entran más internos con problemas mentales. El policonsumo de sustancias ilegales, pues al final acaba produciendo problemas mentales en la gente, más aparte de los que algunos que son de nacimiento. Entonces, todos los internamientos judiciales que se decretan cuando un interno es inimputable y no es responsable de cara a la ley, no deberían cumplirse en una prisión. Debería haber centros especializados, porque lo que sucede al meterlos en la prisión es que mezclamos enfermos mentales con delincuentes que no son enfermos mentales. La falta de médicos en las prisiones provoca bastantes problemas en la población en general, pero es que imagínate que es que no tenemos ningún psiquiatra en plantilla en los centros penitenciarios, ninguno. Otra de las actualizaciones que debería haber, porque es básico que haya psiquiatras en plantilla precisamente para poder tratar este tipo de personas que necesitan realmente tanto ayuda. O sea, que piensa también, que te voy a decir, que el psiquiátrico que estaba planteado construir en la Comunidad Valenciana, el de Siete Aguas, que iba a ser moderno, con pabellones, donde era una asistencial, digamos, no destinado a un régimen cerrado, olvidémonos de planteamientos como de los manicomios del siglo XIX. Era un centro supermoderno, lleva paralizado durante 8 años. Construido y paralizado sin que sepamos cuándo se va a abrir. Es claramente insuficiente el número de psiquiátricos, claramente insuficiente el número de médicos que tenemos en prisiones y claramente insuficiente, para mí es denunciable que no existan psiquiatras en las prisiones españolas. Pero bueno, es que es todo. O sea, ni hay médicos, ni hay funcionarios, ni hay normativa actualizada, ni cobramos un sueldo que lleva congelado durante 18 años, ni se cumple la normativa europea de mismo trabajo, mismo sueldo, porque cobramos 450 euros menos que nuestros homólogos catalanes por realizar el mismo trabajo. La equiparación que se llevó a cabo dentro del Ministerio del Interior no ha llegado a prisiones y debería haber llegado, porque estábamos en el mismo ministerio. Entonces es que está todo por hacer, con lo cual, yo ya te digo, estamos pidiendo normativa específica y equiparación salarial de acuerdo al trabajo que estamos realizando y para que no nos sentimos discriminados como nos sentimos. Un panorama bastante malo. De ahí tu abandono me puede matar, porque es que es un abandono absoluto. Y el día menos pensado, pues lo que ha pasado con el jefe de servicios, pues puede pasar con cualquiera de nosotros y se encontrarán con un funcionario muerto encima de la mesa.
A eso no queremos llegar. Pues vaya panorama, nuestro reconocimiento y solidaridad al trabajo de los funcionarios de prisiones. Nos hacemos eco de la problemática que tienen en ese sector. Doña Montse Valcárcel, coordinadora nacional del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar, muchas gracias por atender la llamada de Decisión Radio. Gracias a vosotros por darnos voz y que se nos pueda escuchar. Gracias, muy buenos días.